La brisa morna de la noche carioca invadía mi apartamento en el 8º andar de un edificio antiguo en Copacabana, llevándome a soñar con lo imposible. Al lado de afuera, el suave murmullo del mar se entrelazaba con los ecos abafados de la ciudad en Sony. Pero allí, entre paredes blancas y muebles de madera oscura, había un silencio que pulsaba. Un silencio denso, casi opresivo. Desde que me mudé con Rafael, creí que nuestra vida sería digna de un romance de novela. Poner el sol en la baranda, vino al atardecer caricias sobre los sofás. Una pasión que arde incluso en silencio. Y por algún tiempo, fue así. Pero Rafael, un famoso publicitario, empezó a embarcar en viajes interminables a trabajo, pasando por eventos en São Paulo, campañas en Brasilia y encuentros con clientes en Miami, siempre soñando con algo que no podía tener. Y yo permanecí. Quedé con el apartamento, con el viento, con la soledad de él, que ecoaba más alto que cualquier timbre de autobús. Las noches eran un tormento. La cama de Casal parecía un desierto congelado, y el lado de él donde el travesero guardaba el aroma de su perfume amadeirado, ahora era apenas vacío. Yo me contorcía en los lenzois beiges de setín, buscando un abrigo en mi propia pele, pero lo que encontraba era solo la soledad. Yo intentaba perderme en libros, en filmes antiguos de TV Cultura, en las suaves melodías de bossa nova, buscando una manera de acalmar el corazón. Hasta el vino tinto en la baranda probé segurando la taza de cristal que era de mi abuela. Pero nada reemplazaba aquel vacío profundo. Hasta que me recordé de quien nunca me abandonaba, Thor. Thor era mi pastor belga, un regalo secreto de Rafael en nuestro 2º aniversario. Cuando él llegó, era un chico desajeitado con orejas que más parecían grandes secretos. Ahora, con sus ojos ardientes y una presencia protectora, él era más que un cão de guarda, era mi confidente secreto. En aquella noche sin sueño me levanté de la cama y pisé el frío del piso de ardor hasta la sala. Ella vestía apenas una camisola negra de seda con alas caídas y una fenda delicada en la lateral. Thor, extendido en su tapete de palha transada, levantó la cabeza al me observar. Sus ojos castaños encontraron los míos como si pudiesen leer cada emoción guardada en mi corazón. «Ven acá, mi querido». Llamé a Thor con cariño sentado en el sofá. Su presencia me traía conforto en las noches solitarias. Thor se aproximó lentamente presionando su cuchillo en mi cuello como si buscase un abrigo secreto entre nuestros mundos. Sentí el calor de su cuerpo, la respiración suave y el cariño silencioso que él siempre sabía dar. Acaricié sus orejas con sus dedos delicadamente y una paz invadió mi ser, algo que Rafael ya no era capaz de ofrecerme. Los días que se siguieron repitieron la misma historia. Me adornaba con cariño sayas largas y delicadas blusas de lino que revelaban un poco batón rojo ardiente, sandalias de salto cuadrado. Iba al escritorio, sonreía en el elevador, fingía en las reuniones. Pero en el fondo había un deseo ardiente, un amor secreto que pulsaba a cada mirada. Un romance que desafiaba reglas, una pasión escondida entre risas y promesas no dichas. Pero la noche era Thor quien me aguardaba. Y con el pasar de los días comencé a ansiar por esa espera más que por cualquier mensaje de Rafael. Yo lo trataba como si fuera mi secreto más profundo. Un amor silencioso. Él me escuchaba sin duda, me observaba sin condenación. En una noche lluviosa me enrosqué en la manta de la sala con un copo de chá caliente en las manos. El son de la tempestad ecoaba en las ventanas, mientras Thor, mi fiel compañero, reposaba a mis pies. Un trueno hizo eco y mi corazón palpitó. Él se aproximó y se sentó muy cerca de mi pierna. Sentí el calor reconfortante de Thor a mi lado, como si su presencia silenciosa pudiese aliviar el peso de mis emociones. No sé cuánto tiempo estamos así. Quién sabe, fueron apenas minutos, o quién sabe, una eternidad perdida. Pero al cerrar los ojos, tomé conmigo la convicción de que él era el único calor que realmente llenaba mi ser. La mañana siguiente vestí un vestido blanco de algodón que se ajustaba a la cintura y calcé una sandalia dorada con tiras finas.
Pasé brillo en los labios y un leve perfume de jazmín, pero por dentro mi corazón ardía de ansiedad. Algo habíase transformado, y yo lo sentía. Eso era solo el comienzo. Esa tarde el sol se atascaba en los edificios de Copacabana como un recuerdo caluroso y prohibido. Las ventanas estaban abiertas, pero el aire se negaba a pasar. Voltaba del trabajo los pies exhaustos en una sandalia azul marino de salto fino, la sala de hilo beige, atascada en las piernas por el calor. El elevador parecía llevar una vida entera, como si el edificio también estuviese cansado de guardar secretos. Cuando entré en el apartamento, Thor vino corriendo en mi dirección. Como siempre, aguardaba atrás de la puerta con la cauda batiendo en el suelo, en un ritmo enamorado. Sonríe sin pensar, y dejé las llaves en la mesa de entrada. «Hola, querido mío», murmuré inclinándome para acariciarlo. Thor presionó su cuchillo en mi pecho como si me envolviera en un abrazo caliente y protector. Por un breve momento cerré los ojos y dejé que la respiración fluyera. Fui corriendo al baño. Conecté el baño y dejé la agua fría deslizar por mi cuerpo, como si estuviese lavando no solo la piel, sino también los sentimientos que guardaba 7 llaves. La ropa ensopada se atascó a mi piel antes de que pudiera despejarme por completo. Hollé para el reflejo envasado en el espejo con los cabellos atascados de manera desordenada, el batón casi desaparecido y los ojos cansados. La mujer que fui al lado de Rafael parecía una recuerda distante, envuelta en novedades y secretos. Vestía un ropón corto de tejido asetinado rojo que se prendía de forma suelta en la cintura. Thor me aguardaba en la puerta como siempre. Sus ojos me observaban llenos de intensidad. Me amaba el modo en que me cintaba. Era como un misterio que invadía mi corazón de una forma única. No se trataba de luxuria, era esencia la entrega a una llama que ardía internamente sin esperar nada en troca. En la sala me dejé en el sofá con las piernas cruzadas de lado. Thor se aproximó su cuerpo tomando espacio a mi lado, y su respiración profunda se mezcló al silencio de la casa como si estuviese susurrando secretos antiguos. Pegué mi celular y la mensaje de Rafael me hizo el corazón disparar. Llego mañana a la noche. Salud. Solo admiré la pantalla perdida en sus encantos. Silencio absoluto. Dejé la mensaje en el vacío sin coraje de responder. En aquella noche opté por no meditar en la cama. Coloqué un colchón de soltero en el suelo de la sala muy cerca de la ventana donde la luz entraba suave y caliente. Vestí una camisola blanca delicada con la renda suave envolviendo mi cuerpo y las costas expuestas. Thor se deitó a mi lado, su cabeza reposando suavemente en mi hombro. Ficamos así envolvidos por el susurro de la ciudad a nuestro alrededor. Mis manos se deslizaron por su pelo en caricias suaves y lentas. Sentí la suavidad de su piel ardiente rociar mi coche. El toque era ardiente pero también inocente. Su presencia allí llenaba un vacío que ni siquiera sabía cómo llamar. De mañana el sol se derramó suavemente por las cortinas claras como un beso prohibido. Me levanté suavemente, temiendo que el sol pudiera romper el encanto de aquella mañana a su lado. Coloqué una blusa de alza leve sin sujetador y un short de tejido delicado, rosa claro. Caminé hasta la cocina con pasos suaves como si no quisiera ser vista. Preparé café y pan en la tapa, un sencillo ritual que nos une incluso por momentos fugaces. El aroma al aire es un invitado y cada mordida parece cargada de una dulzura prohibida. Thor se aproximó su cuchillo, rociando suavemente la parte de atrás de mi coche. Un escalofrío me atravesó. «Estás siempre aquí». «No es así», susurré con sonriso tímido en cuanto henchía mi plato con la comida fresca. El resto del día se deshizo en pedazos. Lavé ropas, leí algunos emails, pero nada parecía importar. Todo era apenas un ruido distante. Mi corazón estaba en otro lugar, la mente presa en pensamientos de alguien que parecía tan próximo, pero al mismo tiempo tan inalcanzable. La recuerdo de aquella noche mágica no salía de mi mente. No por algo que sucedió, sino por todo lo que sentí. La noche vestí un vestido floral de viscosa leve y sin mangas, que flotaba suavemente a cada soplo de viento.
Thor me acompañaba por cada canto del apartamento. Yo me acomodé en el tapete de la sala, y en un instante él se acostó a mi lado, sus cuerpos fundiéndose en un calor prohibido. Acaricié su barriga mientras sentía su pecho subiendo y descendiendo lentamente. Fue en ese instante que percibí. Yo no estaba solo ocupando el espacio que Rafael había dejado. Había construido un nuevo ritual, una conexión intensa con alguien que nunca pronunció una palabra, pero hablaba todo solo con su mirada. Rafael regresó al día siguiente. Él apareció con la misma caja cinza, el perro amasado, y esos besos sin emoción, pero mi corazón todavía disparaba. Thor lanzó un sonriso sutil y comentó: «Este perro nunca sale de su lado». «¿Verdad?» Nada dijo. Solo me dispuse con un gesto discreto. Él no tenía idea. Nunca sabré. Esa noche nuestros cuerpos se encontraron en la misma cama, pero me volví al lado opuesto. Y Thor, como siempre, estaba allí en el suelo, en las sombras, observándome con esos ojos intensos. Yo sabía. Ella sabía que una línea invisible había sido cruzada. Y yo no me arrepentía. Rafael pasó los días siguientes como si fuera un visitante en un hotel donde yo era solo la recepcionista simpática, distante y al mismo tiempo deshojada. Colocaba el celular sobre la mesa, salía al desayunar y regresaba de noche con el corazón ardiendo. Sus besos eran como susurros de perdón y los abrazos cargaban la suavidad de algo dejado para atrás. Su presencia ya no era más una promesa, sino un recuerdo que me atormentaba. Mientras eso, Thor esperaba preso en su propia angustia, una rutina que nunca cambia. ¿Cómo apenas él sabía hacer? Cierta noche, después de una discusión superficial sobre algo insignificante como un copo fuera de lugar o una toalla mollada jogada en el suelo, me cerré en el cuarto de hóspedes. Levé un travesero, una manta y ardor en el pecho que creciendo parecía un secreto prohibido. Coloqué una camisola larga de tejido leve que dejaba la piel transparecer y me deité en el pequeño colchón donde los sueños también parecían prohibidos. Thor apareció luego enseguida. Sus pasos eran suaves como un susurro, pero yo los reconocía instantáneamente. Él se aproximó, se levantó a mi lado tan cerca que el calor de su cuerpo atravesaba la delicada camada de tejido que me envolvía. Sin necesidad de palabras, él se anilló en mi cuadril, como si ese gesto hablase todo lo que nuestros corazones sentían en secreto. Mis manos percorrían sus costas en un toque que parecía prohibido. Sientes tu respiración entrecortada e intensa. Deslicé mis dedos por su pescado sintiendo la fuerza de sus hombros. El toque no era común, era cargado de complicidad. Era como si yo estuviese tocando a alguien que conocía cada parte de mí. En la penumbra del cuarto yo susurré: «¿Me escuchas?» «¿No escuchas?» Thor se movió suavemente como si una centella de deseo lo guiara. Sus ojos brillaban en la penumbra de la calle, un misterio que me atraía como un imán prohibido. La sensación era intensa, no miedo ni deseo declarado, sino un calor que escapaba de las palabras. Sentí que realmente me veía. Me sentía amada. Con el paso de las semanas, Rafael se convirtió en una sombra que flotaba entre nosotros. Le llamaba menos, susurraba menos, tocaba con más cautela. Me preguntaba si tenía idea de lo que sentía. Sentía la mudanza en el aire. Pero no. Él se perdía en medio de los emails, las reuniones y los vinos caros mientras soñaba con un momento apenas nuestro. Era una tarde de domingo, y me vestí con un ligero vestido de hilo crudo, las sandalias rasas tocando suavemente el piso. Cabellos libres sin maquillaje, la belleza cruda de un amor prohibido. En el camino de vuelta con las sacolas de frutas y café en las manos, me caí sobre una vecina. «Tú estás radiante como si fluyera», ella dijo con un mirar que parecía entender secretos. Ella sonrió un poco atrapada. Quería confesar que mi corazón se estaba perdiendo en amor. Pero yo no lo dije. Al llegar a casa, Thor disparó en mi dirección como si el mundo estuviese pegando fuego. Dejé que las sacolas caíran y me prostré en el tapete envuelto por una mezcla de deseo y desespero. Él deslizó la lengua por mi rostro con una alegría intensa. Rimos él y yo en un instante que parecía solo nuestro, como si el mundo alrededor
no existiera como si fuera un susurro guardado entre nosotros dos. En aquella noche preparé un desayuno sin hielo risotto de cogumelos y vino blanco. Un toque de calor en medio de lo prohibido. Rafael había salido otra vez. Thor reposaba a mis pies mientras yo cocinaba trayendo un calor prohibido para aquel momento simple e íntimo. Coloqué un vestido negro justo de alas finas, y dejé mis cabellos libres como la brisa que acaricia nuestro secreto. Quería ser deseada aunque solo por los ojos que no hacían juicios. Jantamos lado a lado yo en la mesa y él tan cerca con su tijela. Cuando terminé me dejé caer en el sofá y él llegó de inmediato. Apoyé la cabeza en el encosto y cerré los ojos dejando que la oscuridad me envolviera. Sentí su sonido suave en mi cuello. Mis dedos se deslizaron por su nuca lentamente como si estuviéramos bailando. Fue en ese instante que el interfono sonó. Un son abrupto que destruyó mi tranquilidad. Atendí. Era el portero. Doña Renata, su marido, mandó avisar que quedará a la noche en el Hotel de la Barra. Un encuentro que se prolongó. Claro, gracias, Bruno. Desconecté con la alma inquieta. Hollé para Thor parado allí como si nada hubiese cambiado entre nosotros. Y de hecho nada parecía diferente. Rafael partió mientras Thor permanecía. En la calada de la madrugada vestí la camisa de botón de Rafael que estaba escondida en el fondo del armario, larga envuelta en un perfume de jabón y la dulce recuerda de la soledad. Senté en el piso de la baranda con Thor perdiéndome en las luces de la ciudad. Un momento robado casi prohibido donde el mundo a nuestro alrededor se disolvía y restábamos apenas nosotros en silencio y complicidad. Apoyé la cabeza en su pescuezo dejando el mundo a su alrededor sumir, mientras mis ojos se cerraron entregándome a un momento que parecía prohibido y perfecto. En aquel momento todo tuvo sentido. Yo ya no sentía más su falta. La presencia de Rafael parecía distante. Y lo más angustiante, tal vez yo no sintiese más saudade de ningún otro amor. La lluvia caía intensamente en aquella noche. Las ventanas tremían sobre el toque del viento húmedo que subía de las sombrías calles de Copacabana. Relámpagos riscaban el cielo creando sombras danzantes en las paredes de mi cuarto, como un susurro secreto entre nosotros. Yo estaba sola en mi casa. Rafael partió para Porto Alegre una vez más, sin saber cuándo retornaría. Vistí una camisola curta de setín verde escuro con rendas sutís en el busto y por cima un hobby longo que esboazaba casi transparente. Pisé descalza en el suelo gélido en dirección a la sala donde Thor me aguardaba inmóvil como un secreto susurrado. Ella siempre estaba a mi espera. Deitado en el canto al lado del tapete de couro, sus ojos estaban fixos en mí, como si consiguiese leer mis pensamientos antes mismo de yo los formular. «Ven aquí», murmuré, y mi voz escapuló como un suspiro entrecortado. Él se levantó con su elegancia innata, el cuerpo robusto y firme como una escultura viva. Senté en el suelo, y de repente él se aproximó apoyando la cabeza y mi cuello como si aquel momento fuera solo nuestro. Mis manos se deslizaron sobre él suavemente, como si intentasen domar la tempestad que agita mi corazón. Sentí su cuerpo quiente, su respiración calma, el pulso firme de alguien que no prometía nada pero se entregaba por entero. Feché los ojos y dejé el silencio susurrar secretos. Mi respiración se fundió a él como si aquel instante fuera eterno sin comienzo ni fin. Mi mano percorrió su pata dianteira deslizando por la lateral, sintiendo el contorno pulsante de la vida que existía allí. Una vida que parecía ser solo mía. Me incliné y recibí su gesto afectuoso, un toque de cariño inocente que me lembró de que yo no estaba sola. Un frío en la barriga me percorrió. No había deseo prohibido en aquel gesto. Era algo más profundo, más sutil, algo que solamente almas solitarias pueden entender. Después, levantéme en silencio y me dirigí al cuarto donde secretos y deseos prohibidos aguardaban por mí. Me quedé en la cama de lado, mirando hacia la puerta, como si ella guardase secretos que nadie más podría conocer. Thor llegó enseguida acomodándose en el tapete a mi lado tan cerca que yo podía sentir su calor subiendo por las cobertas.
Acaricié el aire entre nosotros con los dedos abiertos en la oscuridad, casi como si estuviese haciendo una oración. Cerré los ojos, pero el deseo de tenerlo no se apagó. La respiración de Thor sonaba como un mantra, me envolvía en un deseo prohibido. Pego el celular y me encuentro con la foto de Rafael sonriendo con los colegas en el restaurante. Mi corazón dispara. Digité buenas noches, pero el envío quedó atrapado en la incerteza. Lo siento mucho, pero no hay texto o información para transformar. Si tienes un texto específico para trabajar, por favor, envío y estaré feliz en ayudar. El celular se deslizó de mis manos y cayó al lado de la cama. La mañana siguiente coloqué un vestido justiño caramelo con botones en la frente y un decote sutil. Junté mi cabello en un coque alto, coloqué brincos dorados que relucían y vestí una sandalia beige con salto grosso. Fui para el trabajo disfrazando la tempestad que se agigantaba en mi corazón, como si el volcán de mi alma no estuviese presto a entrar en erupción. Pero la noche, al volver, todo se renovaba. Con Thor a mi lado, hasta el silencio de la casa parecía más leve. Su compañía me hacía sentir segura. Algo prohibido, algo apasionante se ascendía entre nos. Un tipo de sentimiento prohibido, pero no por ser inmoral, por ser tan intenso, tan puro, tan inmenso, que no cabe en palabras humanas. En una de esas noches me dejé adormecer en el suelo al lado de él. Forré almohadas y cobertores, apagué todas las luces y me acosté al lado de Thor, sintiendo el corazón disparar con la adrenalina del momento prohibido. Su respiración tocaba mi piel. El calor de su cuerpo envolvía mi cintura de una manera que despertaba secretos prohibidos. Cerré los ojos y susurré con corazón acelerado: «Eres mi hogar. Es mi refugio secreto. Es allí donde realmente soy yo». Y en esa noche, adormecí con sonrisa, como no lo hacía desde los primeros meses de nuestro casamiento, cuando todo parecía tan intenso y prohibido. La vuelta de Rafael fue inesperada. Sin palabras cambiadas, sin toques en el teléfono. Solo el eco de la llave girando en la puerta y el susurro de la caja deslizando por el suelo impecable de la entrada. «Llegué», le dijo, como si esas palabras todavía cargaran algún peso entre nosotros. Estaba en la cocina hirviendo el agua para hacer un té de manzanilla. Ella usaba una blusa de algodón claro que casi se tornaba invisible bajo la luz de la ventana y un short azul marino leve con rendijas sutiles en los bordes. Ella estaba descalza. Thor reposa a mi lado. Rafael entró, dejó la caja de lado y me dio un beso suave en la testa, un gesto fugaz y lleno de significados ocultos. «Todo bien por aquí y con usted». «Todo bien», respondí con un sonriso sutil. Era una ilusión, pero eso no importaba más. Jantamos juntos en aquella noche, pero el silencio entre nosotros era denso, hecho de palabras no ditas y segredos que jamás surgirían. Rafael habló de cifras de compromisos de clientes que robaban la atención. Yo la sentí de una forma casi fría, pero mi corazón pulsaba intenso. Mis manos deslizaban sobre la caja, pero mi mente flotaba ansiando por un desfecho que ni yo sabía cuál era. Thor reposaba sobre la mesa, sus ojos fijos en mí, como si el mundo alrededor no existiese. Siempre dentro de mí. Después de la cena, Rafael se retiró al baño envuelto en pensamientos que parecían bailar entre el deseo y la prohibición. Yo estaba en el sofá, la sala envolvida por la oscuridad con apenas la luz suave de las ventanas vecinas, sisgueirando por las frestas de la cortina. Thor subió al sofá con cautela como si estuviese prestes a descubrir un secreto guardado. Encosté mi cabeza en su pescozo sintiendo el arrepio de la proximidad. Él no lo veía, Thor. Nada es visible. Pero tú puedes ver todo. ¿No es así? Aquella noche me senté al lado de Rafael, pero el espacio entre nosotros parecía un inmenso abismo. Me giré dejándote para atrás. Thor estaba extendido en la solera del cuarto. Rafael cerró los ojos y luego fue puchado para el mundo de los sueños como siempre lo hacía. Yo nunca me levanté en medio de la noche con el corazón acelerado. Pegué el travesero y me dirigí al corredor donde el silencio podía guardar nuestros secretos.
Thor me siguió como un amor prohibido e inabalable. Cruzamos nuestros cuerpos en el tapete de la sala. Solo nosotros dos. Allí donde ninguna mentira tenía espacio para existir. Le abracé su torso con tenacidad, agradeciendo en silencio por la lealtad y amor incondicional que él siempre me ofrecía. Una lágrima escurrió por mi rostro, pero no era de tristeza. Era una liberación intensa. La mañana siguiente Rafael me encontró a la mesa con Thor a mi lado, bebiendo café tranquilamente, vestida en un hobby lilás y una camisola de alza delicada. Él paró en la puerta y me fitó. Necesitamos tener una conversación. Claro. Puedo ayudar con eso. Por favor, fornezca el texto que le gustaría que yo transformase en un lenguaje de romance corto, emocional y ligeramente prohibido. Pero no en aquel día ni en aquel lugar. En los días que se pasaron, comencé a organizar mis cosas como si el mundo a mi alrededor estuviese mudando y yo quisiéseme preparar para lo que vería mismo, sabiendo que todo estaba prestes a se transformar. Un amor que no puede existir. Apenas las que pertenecían a mí de verdad. Algunos vestidos, mis brincos de oro, libros, una almohada que guarda los secretos de nuestros susurros. El anillo de casamiento se reposaba solitario en el centro de la mesa, un símbolo de un amor que me mantenía presa, mientras mi corazón pulsaba por algo más. Era apenas un billete. Usted siempre estuvo lejos, incluso cuando cerca. Él incluso en silencio estuvo a mi lado. Necesito a alguien que permanezca, que dure de verdad. La última noche me senté al lado de Thor en el colchón de la sala, como en tantas otras ocasiones. Pero esta vez el aire estaba cargado de algo que no podríamos ignorar. Él reposaba la cabeza en mi cuadril, mientras yo apagaba sus cabellos, los ojos cargados de emoción. Pero esta vez era diferente. Mañana es apenas el inicio, susurré. Salimos por la estrada al amanecer. Yo y Thor con las ventanas abiertas, sintiendo la brisa del mar acariciar nuestros cabellos. No me atreví a mirar para atrás. Era desnecesario. A veces el amor se revela en lugares inesperados, lejos de las expectativas de la sociedad. A veces él se aproxima en medio del silencio, como si susurrase secretos que solo el corazón puede escuchar. Donde existen ojos vigilantes. Donde existe un toque verdadero. Y en aquella estrada sin fin, con el horizonte abriéndose a nuestra frente, percibí que lo que yo y Thor habíamos construido nunca sería comprendido. Pero era verdad, y era solo nuestro.